Durante siglos, el arco fue utilizado en la construcción por sus grandes propiedades estructurales para soportar y transmitir cargas. Pero, ¿cómo es que pasamos de esto a esto? Pues hoy te platicaré sobre la catenaria, una curva matemática que revolucionó los arcos y permitió crear estructuras más eficaces, que hoy en día se siguen utilizando incluso en puentes. La catenaria será la forma óptima que puede tomar un arco para sostenerse por sí mismo. Se define como la curva que forma una cadena suspendida en el aire, desde dos puntos fijos sometida simplemente a su propio peso y la gravedad. Es decir, supongamos que tenemos una cadena o cuerda, que tiene una sección constante, a lo largo de todo su tramo. Y si agarramos la cadena por sus extremos, la figura que obtendremos será una catenaria. Y si la estiramos un poco, pues también obtendremos una catenaria. Como podrás darte cuenta, la forma de la catenaria se genera solo por el mismo peso de la cadena. No importa qué tanto la deformemos, la curva que se generará por el mismo peso será una catenaria. Este viene siendo el principio de todo, pues esta asombrosa forma aparece en muchos lugares como la arquitectura, la ingeniería e incluso la naturaleza. Y como ya te imaginarás, si agarramos la curva de la catenaria y la invertimos obtendremos un arco catenario, que tendrá la capacidad de sostenerse por sí mismo, de la forma más óptima posible. Por ejemplo, el Gran Arco Gateway en Estados Unidos, que tiene una altura aproximadamente de 200 metros. El cual incluso funciona como atractivo turístico para que las personas suban en la cima de este. Y también encontramos arcos catenarios en construcciones antiguas. Por ejemplo, las civilizaciones romanas se enfrentaron a la necesidad de transportar agua a grandes distancias, y particularmente sobre valles. En la actualidad todavía existen como evidencia estas estructuras, que datan de aquellos tiempos, como el puente del Gard, que consta de varios niveles en forma de arcos, el cual para su construcción comenzaban por arcos de gran tamaño en la parte inferior, y a medida que incrementaba la altura hacían los arcos más pequeños, con el fin de ahorrar recursos. Además, por su forma los arcos más pequeños le brindan peso, y a su vez estabilidad a los arcos inferiores, debido a que estos distribuyen las cargas a todos los arcos que están debajo. Sin embargo, en la antigüedad sabían que era una forma perfecta para hacer sus estructuras, pero no sabían mucho acerca del por qué funcionaban. Y fue Robert Hooke, el que estudió y determinó cuál sería la forma ideal de un arco en la década de 1670. Y más tarde en 1675 publicó una solución cifrada, que al traducir dice lo siguiente. Como cuelga un cable flexible, así, invertido, colocar las piezas contiguas de un arco. Con esto Robert Hooke postuló que la forma ideal de un arco sería aquella que siguiera la geometría de una cadena suspendida en el aire. Y esta es la solución física que él dio. Sin embargo, la solución matemática apareció hasta 1691. Por los matemáticos Gottfried Leibniz, Johann Bernoulli y Christian Huygens, siendo este último el primero en utilizar la palabra catenaria, en una carta dirigida a Leibniz en 1690. Los matemáticos llegaron a la conclusión de que después de hacer un análisis de fuerzas en una sección de la cadena se obtiene la siguiente ecuación diferencial, que al resolverla da como resultado la siguiente ecuación, la cual es la descripción matemática de la catenaria, y se conoce también como coseno hiperbólico. Y para llegar a estas soluciones necesitamos estudiar la física detrás de la catenaria, ya que cuando la fuerza de gravedad actúa en cualquier punto de la curva se presenta la tensión. Es decir, si tomamos una parte infinitesimalmente pequeña, de una cadena o cuerda, y analizamos las fuerzas que actúan en este pequeño tramo, encontraremos las fuerzas internas como las de tensión junto con sus componentes. El peso del tramo que se está analizando, producto de la multiplicación del peso uniforme del cable por su longitud, la cual como es infinitesimalmente pequeña, tiende a cero. Y si hacemos sumatoria de fuerzas en X y Y, obtendremos las fuerzas horizontales y verticales. La primera de las ecuaciones implica que la tensión horizontal sea constante, mientras que la segunda de ellas puede escribirse escogiendo adecuadamente el origen de la longitud de arco. Y realizando varios artilugios matemáticos, es como se logra obtener la ecuación diferencial que vimos anteriormente, junto con su solución. A simple vista se puede deducir que se trata de una parábola, pero esto no es así, pues Galileo inicialmente afirmaba que se trataba de una parábola.
Sin embargo, fue Christian Huygens quien a sus 17 años demostró que la curva no era realmente una parábola, sino que solo una curva parecida. Ahora hablando un poco de las buenas propiedades que toman los arcos cuando adquieren la forma de la catenaria. Nos encontramos con que los arcos carecen de tensiones laterales y minimizan los esfuerzos de compresión y cortante. Y gracias a que podemos definir la forma ideal de un arco para sostenerse por sí mismo, podemos minimizar la cantidad de recursos necesarios para su construcción, lo que genera arcos más eficientes estructuralmente, sostenibles y económicos. Pero aquí la gran pregunta es, ¿cómo es que se pasa de esto a esto? Pues partiendo del mismo principio de la catenaria. Ahora, en lugar de utilizar una cadena colgante, utilizaremos un pañuelo colgando. Y ahora, al darle la vuelta, tenemos una estructura con una forma ideal para construir, ya que se sigue el mismo principio de la catenaria. Lo que quiere decir que cuando dejamos que cuelgue una membrana o tela, por su mismo peso y efecto de la gravedad, provoca que en diferentes puntos de la membrana se presente la tensión. Y cuando le damos la vuelta, ahora el efecto de la gravedad provoca que la membrana pase de sufrir tensión a compresión. Y tal como pasa con la catenaria, los esfuerzos se distribuyen de tal manera que forman una estructura ideal y sostenible por sí sola. Por ejemplo, para determinar la forma del Teatro Natural Grötzingen, en Alemania el arquitecto Michael Valls y el ingeniero estructural Heinz Isler partieron de su diseño suspendiendo una tela en 3 soportes, que simulaban las posiciones relativas de la estructura real. La forma del teatro consiste en una carcasa de concreto armado, con un espesor que varía entre los 9 y 12 centímetros, y cuenta con 5 apoyos que a su vez están rodeados y restringidos por un anillo de cimentación. Partiendo de esto, podemos decir que pasamos de una solución de 2 dimensiones a una de 3 dimensiones. ¿Pero qué crees? Los arcos catenarios tanto en 2 como en 3 dimensiones tienden a presentar mejor estabilidad soportando su propio peso que sosteniendo cargas adicionales. Es por esto que existe otra curva, que es más estable que la catenaria cuando se trata de resistir cargas. Enseguida te diré cuál es. Primero déjame presentarte a Antoni Gaudí. Él fue un arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán. Utilizó mucho los arcos catenarios en algunas de sus obras, como el Colegio de las Teresianas, la Casa Badio, la Casa Milá, la cripta de la Colonia Güell y el imponente y majestuoso Templo Sagrada Familia. Gaudí utilizó en algunos de sus diseños la maqueta funicular. Esta consiste en fijar en el techo un tablero de madera, en el que se dibujaba la planta del edificio, los puntos de sustentación, columnas e intersección de paredes. Él simulaba muchas catenarias colgando unos cordeles, de los que a su vez se suspendían pequeños saquitos con pesos, dando así una curva catenaria resultante más estable, tanto en arcos como en bóvedas. Aquí te presento de ejemplo, la maqueta que Gaudí empleó para la construcción de la Colonia Güell. Muy probablemente, te estarás preguntando el por qué Gaudí aplicaba pequeños saquitos sobre las curvas catenarias. Pues esto cambia un poco el concepto de que la catenaria es la forma ideal que un arco puede tomar por su propio peso. Analicemos un poco lo que hacía Gaudí. Supongamos que tenemos una curva catenaria y le aplicamos varios saquitos de carga. Estas cargas deformarán nuestra curva. Y esto es lo que se conoce como arco funicular o polígono funicular. Pero lo interesante viene cuando te cuente que si seguimos aplicando más cargas constantes, nos acercaremos cada vez más a nada más y nada menos que a la forma de la parábola. Sí, como estás escuchando, pues si la catenaria es la forma ideal para que un arco se sostenga por sí solo, pues la parábola es la forma ideal para que un arco sostenga cargas adicionales a su peso. Esto también se ve reflejado en los puentes. Déjame mostrarte que si simulamos las cargas que actúan sobre este, al resumir cómo se distribuyen las fuerzas, obtendremos un polígono funicular, como habíamos visto anteriormente. Solo que a simple vista, no se logra apreciar tanto el polígono, ya que la curva cuenta con muchas cargas aplicadas, que forman así una curva que tiende a parecerse a la parábola. Y es por esto que en el análisis estructural, se usa principalmente la fórmula de la parábola para diseñar puentes. Y también podemos representar la parábola como una solución en 3 dimensiones. Tal como la catenaria, pues si hacemos girar esta forma sobre su propio eje, obtendremos un paraboloide.
Y entonces es por esto que vemos en las obras de Gaudí, formas que tienden a parecerse a parábolas. Así que ya sabes, si quieres construir un arco que se sostenga por sí mismo ocupando la menor cantidad de material posible, utiliza la forma de la catenaria. Pero en cambio, si quieres construir un arco que soporte grandes cantidades de peso, utiliza la parábola. Y eso ha sido todo por este video. Si te gustó y te sirvió, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.